Quiero comenzar esta reflexión con una promesa que no es ligera ni cómoda, pero sí necesaria. Si me acompañas hasta el final de esta conversación, aprenderás a ver con claridad las señales de que alguien cercano, alguien en quien confías, alguien que quizás compartes contigo, alguien que se hace pasar por amigo, pareja o familiar, podría estar albergando sentimientos oscuros hacia ti. Más que simple antipatía, hablo de algo silencioso y corrosivo, odio disfrazado. Y comprender esto no solo te abrirá los ojos, sino que te devolverá la libertad para no culparte más por vínculos que, en el fondo, nunca fueron genuinos. Este tema puede sonar brutal, porque desde pequeños nos han enseñado a creer que el mal viene de afuera, de enemigos jurados, de personas ajenas a nuestro círculo íntimo. Pero, ¿y si la mayor amenaza no viniera de quienes están lejos, sino de quienes están demasiado cerca? ¿Y si el verdadero veneno no fuera la agresión abierta, sino la sonrisa educada, la cortesía ensayada, la ironía dicha en broma? Esta es la primera herida que debemos afrontar. La proximidad no siempre significa protección. A veces es todo lo contrario. Piénsalo, ¿cuántas veces te has reído de un chiste que en el fondo no tenía gracia? ¿Cuántas veces has aceptado en silencio un comentario gracioso que parecía herir una parte frágil de tu alma? Esta es una de las primeras señales de que algo no va bien. La ironía disfrazada de humor no sirve para conectar, sino para disminuir. Es el tipo de ataque que no busca herir el cuerpo, sino erosionar la autoestima. Te ríes con la risa, quizás para evitar parecer demasiado sensible, quizás para evitar que te tachen de sin sentido del humor, pero en tu interior una sombra se asienta, y aquí está la incómoda verdad. Tu cuerpo lo nota antes que tu mente. Siente el golpe elegante, el corte oculto bajo el manto de la ligereza. Pero ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué usar el humor como arma contra alguien cercano? La respuesta reside en la necesidad de poder. Quienes usan la ironía constantemente no buscan compañía, buscan dominio. No se trata de bromear, se trata de menospreciarte. Se trata de hacerte dudar, poco a poco, de tu propio valor. Y cuando esto vuelve a suceder, ya no es casualidad, es un patrón. Y los patrones nunca son inocentes. Ahora, permítanme provocarles una pregunta. ¿Es este tipo de ironía solo un detalle de la interacción humana, una forma maliciosa de broma? ¿O es un síntoma más profundo de resentimiento? Porque cuando alguien lleva dentro una hostilidad tácita, necesita salir de alguna manera, y a menudo sale enmascarada tras gestos aparentemente inofensivos. Aquí surge el primer conflicto silencioso. ¿Cómo diferenciar el humor genuino de la ironía envenenada? La diferencia es simple, pero requiere sensibilidad. El humor auténtico acerca a las personas, las fortalece y crea complicidad. La ironía tóxica las distancia, las hiere y deja un sabor amargo. El problema es que se esconde. Empiezas a creer que quizás exageras, que quizás tu percepción es errónea. Y eso es precisamente lo que la otra persona quiere, que silencies tu intuición. Este silencio interior es peligroso, se convierte en autocensura. Empiezas a medir tus palabras, a elegir con cuidado lo que compartes. Y observa lo cruel que es. Dejas de hablar no por respeto, sino por miedo. Miedo a la reacción de la otra persona, miedo a ser ridiculizado. Esta es la semilla del encarcelamiento emocional. Dejas de vivir plenamente para sobrevivir en un terreno hostil. Y quiero hacerte una promesa aún más dura, pero liberadora. Cuando aprendas a reconocer estas señales, ya no te dejarás engañar por la cortesía envenenada. Dolerá darte cuenta de que alguien cercano te odia en silencio.
pero dolerá aún más si nunca abres los ojos y sigues supurando por dentro. Piensa en cuántas veces has compartido un logro y has recibido, en lugar de un abrazo sincero, un comentario frío, una sonrisa formal o peor aún, una crítica disfrazada de consejo. ¿Fue simplemente falta de entusiasmo o había algo más? Tu felicidad molesta a alguien porque expone la infelicidad de otro. Aquí está la gran revelación. A menudo no eres tú quien provoca el rechazo, sino la luz que emites, la forma en que tu progreso expone el estancamiento ajeno. Y el odio nace precisamente ahí, no porque hayas hecho algo mal, sino porque te atreviste a brillar. Ahora imagina a alguien que no soporta tu luz, pero que tampoco puede admitirlo. ¿Qué hace esta persona? Usa el arma más sutil, el cumplido ambiguo, la broma mordaz, el comentario inocente que mina tu confianza. Todo en pequeñas dosis, para que no parezca un ataque. Todo cuidadosamente disimulado para que, cuando lo confrontes, la respuesta siempre sea: exageras, era solo una broma. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Cuántas veces te has tragado tu dolor porque no tenías pruebas, solo percepciones? Este es el mecanismo más astuto del odio camuflado. No se muestra completo, prefiere erosionar las aristas poco a poco, hasta que uno mismo empieza a creer que el problema reside en uno mismo. El enemigo declarado hiere de frente, pero el enemigo íntimo destruye desde dentro, sonriendo. Y aquí hay otro punto para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de conocer a alguien? No físicamente, sino emocionalmente agotado, como si hubieras perdido energía sin entender por qué. Esta es una de las señales más claras. Tu cuerpo siente lo que tu mente intenta racionalizar. Hay una erosión, invisible pero constante. No hay gritos ni peleas, solo desgaste. Lo más cruel es que en este proceso empiezas a creer que la convivencia humana siempre requiere este tipo de incomodidad, que la ironía forma parte de ello, que las bromas fuertes son normales, que la indiferencia es solo una forma de ser. Pero no, no es normal. Lo que estás experimentando es la forma más sofisticada de hostilidad, la que se presenta con buenos modales. Y aquí quiero dejarte una pregunta que debe resonar en tu interior. ¿Todos los que te acompañan hoy realmente te apoyan para que seas feliz? ¿O algunos simplemente toleran tu presencia mientras resienten en silencio cada paso que das? No es fácil afrontar esto. Es incómodo pensar que alguien cercano podría odiarte, pero ignorarlo es aún más peligroso, porque mientras cierres los ojos, la corrosión continúa. Mientras te convenzas de que es así, tu confianza se hará añicos. Así que vuelvo a mi promesa inicial. Si te quedas aquí conmigo, aprenderás a identificar sin más excusas las señales de que alguien cercano no es un aliado, sino un oponente secreto. Aprenderás a percibir no solo lo que se dice, sino también lo que se siente. Y sobre todo, recuperarás la libertad de no culparte por cosas que no son tu responsabilidad. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que la sonrisa que tienes delante esconde algo más? ¿Cuántas veces has sentido que te están haciendo cumplidos con veneno? ¿Y si te dijera que esta podría ser la primera señal de odio disimulado? Esto es solo la primera capa de una realidad mucho más profunda. Porque si bien hay ironía envenenada, también hay sabotaje silencioso, ausencia emocional e incluso control disfrazado de preocupación. Pero esto es algo para lo que necesitas estar preparado. Quiero que ahora entres conmigo en un terreno aún más delicado. Si en la primera parte hablamos de la ironía disfrazada de humor, hoy profundizaremos en la figura más peligrosa de todas: el falso aliado.
Aquel que se esconde tras la máscara de la preocupación, que se presenta como consejero, pero que en realidad es el más sutil de los saboteadores. Si me acompañas hasta el final de esta reflexión, aprenderás a identificar no solo a quienes no celebran tus victorias, sino también a quienes se infiltran en tu camino para asegurarse de que nunca llegues a donde podrías estar. Y la promesa que te hago es sencilla. Cuando veas con claridad el patrón de estos falsos aliados, no solo te liberarás de la manipulación silenciosa, sino que también recuperarás la confianza en tus propios instintos. Piensa un momento, ¿cuántas veces has compartido un sueño, un plan, una decisión importante, y en lugar de apoyo, recibiste un comentario que, aunque sonaba sensato, parecía extrañamente fuera de lugar con tus sentimientos? Algo así como, ¿no te estás adelantando a los acontecimientos? ¿O solo lo digo por tu propio bien? ¿Cuántas veces estos consejos, aparentemente inocentes, te han llevado por mal camino? Quizás incluso hayas abandonado un proyecto porque alguien cercano y de confianza planteó una duda en el momento justo. Este es el sello distintivo de un falso aliado. No dicen «no lo hagas», porque sería demasiado explícito. Simplemente abren una grieta en tu convicción y te dejan destruir tu propia confianza. Así nace el sabotaje emocional, no en grandes gestos, sino en pequeñas frases calculadas. Y aquí radica el dilema. ¿Cómo demostrar la intención? ¿Cómo acusar a alguien que, en teoría, parece solo preocuparse por ti? No hay pruebas, solo existe la repetición de eventos que, en conjunto, revelan una verdad incómoda. Alguien cercano a ti no soporta tu crecimiento. Y aquí surge una pregunta dolorosa. ¿Esta persona realmente te desea lo mejor o solo lo desea hasta el punto de no confrontarla con su propio estancamiento? El odio a menudo no se expresa con violencia directa. Se manifiesta en gestos de cuidado que, en lugar de proteger, inmovilizan. Imagina a alguien que al enterarse de tu logro responde con frases como «Eso es genial, pero ¿estás seguro de que puedes manejarlo?» O «Genial, pero quizás sea mejor esperar un poco más». A primera vista parece prudencia, pero cuando te das cuenta de que esta prudencia se repite en cada paso, en cada iniciativa, en cada paso audaz, empiezas a comprender que no es un consejo, es un freno. Y peor aún, es un freno invisible, porque se disfraza de cariño. El falso aliado tiene una característica cruel. Se presenta como indispensable. Te hace creer que sin su opinión podrías perder, que sin su aprobación podrías fracasar. Poco a poco, empiezas a consultarlo todo. La vida deja de ser tuya y pasa a ser analizada por otros. Y aquí reside el peligro. El falso aliado no solo quiere dar su opinión, sino moldearla. No solo quiere estar a tu lado, quiere estar por encima de ti, con la sensación de que controla todos tus movimientos. ¿Y cómo se relaciona esto con el odio? Es simple. Quienes aman de verdad no necesitan controlar. Quienes aman te alientan y fortalecen, aunque no comprendan todas tus decisiones. Un falso aliado, en cambio, no soporta que camines solo porque eso expone su fragilidad. Tu progreso es una amenaza silenciosa, porque pone de relieve lo que ellos mismos no han logrado. El odio, en este caso, no se grita, se vive en silencio, como un resentimiento disfrazado de fervor. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cuánto de los consejos que has recibido a lo largo de tu vida se centraban en ti, y cuánto en el miedo de alguien más a perder el control sobre ti? Esta pregunta es difícil pero necesaria. Porque a menudo no te rendiste por falta de capacidad, sino por un exceso de confianza en el juicio de alguien que, en lugar de apoyarte, solo esperaba que no salieras de su sombra. Y aquí viene
el microconflicto más cruel, cuando el falso aliado no logra manipularte. Hay momentos en que el sabotaje se vuelve tan evidente que ni la máscara puede ocultarlo. Es entonces cuando te das cuenta de que la persona cercana celebra discretamente tus fracasos. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Has notado esa sonrisa contenida cuando algo no te sale bien? ¿Has notado esa mirada de consuelo que en realidad conlleva un alivio secreto? Esta es la señal más clara de que el aliado es en realidad un adversario. Pero ¿qué hacer en esta situación? ¿Cómo reaccionar sin caer en la culpa, sin caer en la paranoia? La respuesta reside en una habilidad fundamental: aprender a confiar en lo que sientes, incluso cuando no hay pruebas. El cuerpo, una vez más, lo percibe primero: la pesadez en el pecho, la tensión en el estómago, la inexplicable incomodidad después de una conversación. Todo esto son brújulas. El odio no necesita expresarse para ser percibido, porque deja huellas emocionales. Y aquí hay una promesa que quiero renovar. Si aprendes a leer estas señales, ya no te dejarás engañar por palabras bonitas. Empezarás a notar no lo que la gente dice, sino lo que revela a través de su silencio, su mirada desviada, su tono ambiguo. Y esta lectura te dará poder. El poder de dejar de ser manipulado, de dejar de depender de la validación de quienes nunca quisieron realmente tu éxito. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sentido que estabas a punto de dar un paso importante, pero una voz cercana sembró la misma duda que te paralizó? ¿Cuántas oportunidades has perdido por confiar más en la inseguridad de alguien que en tu propia fuerza? ¿Y si te dijera que esto podría ser una forma silenciosa de odio, un odio que no te ataca con violencia, sino con consejos que te hacen rendirte? Este es el reino del falso aliado. No es solo alguien que no ayuda. Es alguien que, en nombre del cariño, se convierte en un obstáculo. Y este obstáculo no se crea con obstáculos visibles, sino con pequeñas palabras, pequeñas acciones que distraen, retrasan y debilitan. Así que quiero dejarte con una reflexión que necesita resonar. Amar no es controlar. Ayudar no es frenarte. Quienes están realmente a tu lado conectan con tu libertad. No temas a tu autonomía. Quienes te aman de verdad pueden discrepar, pero nunca te sabotean. Y si empiezas a notar que los consejos que recibes siempre te hacen sentir inferior, siempre te hacen dudar, siempre te mantienen en el mismo lugar, tal vez sea hora de afrontar la dolorosa verdad. Esa persona no es tu aliada. Y aquí radica el conflicto que prepara el terreno para lo que viene después. Si el falso aliado ya es capaz de socavar silenciosamente tus sueños y debilitar tu confianza, ¿qué ocurre cuando el apoyo esperado simplemente no llega? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de consejos, solo recibes ausencia? Este es el siguiente paso del viaje. El silencio que habla más que 1000 palabras. Quiero que imagines una escena conmigo. Has pasado por un momento difícil, esperando un gesto de apoyo, y en el momento que más necesitabas a alguien a tu lado, solo recibiste silencio. No el silencio que da la bienvenida, ni el silencio respetuoso de quien no tiene palabras, sino un silencio mecánico, vacío, casi formal. Esta es una de las señales más crueles de que alguien cercano a ti puede albergar un profundo resentimiento: la ausencia emocional. Y si me sigues hasta el final de esta sección, te darás cuenta de cómo el silencio puede revelar verdades más contundentes que 1000 palabras. Ahora, detente un segundo y piensa,
¿Cuántas veces has compartido un logro importante, una victoria que debería celebrarse, y solo has recibido una respuesta fría, como si fuera irrelevante? O, por el contrario, ¿cuántas veces te has sentido vulnerable, frágil, y al compartir tu dolor te has topado con impaciencia, juicios o una prisa velada por superarlo? Estos momentos dicen más de la otra persona que de ti. Porque cuando alguien está emocionalmente ausente, no es falta de tiempo, es falta de voluntad. Y aquí surge una pregunta que debe abordarse. ¿Es la frialdad solo una distracción o una elección? ¿Es inocente la indiferencia que recibes o un gesto calculado de distanciamiento? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, pero el cuerpo la percibe, porque cuando alguien se preocupa de verdad, encuentra espacio. Puede que esté cansado, puede que esté ocupado, pero el interés traspasa cualquier barrera. Si esto no sucede, no es casualidad, es un mensaje. Lo más devastador es que esta ausencia emocional no viene de cualquiera. Viene de alguien en quien creías. Viene de alguien que creías que estaría ahí para ti incondicionalmente. Y cuando te das cuenta de este fracaso, algo dentro de ti se resquebraja. Empiezas a preguntarte, ¿soy yo el problema? ¿Exijo demasiado? Pero, ¿y si no es exigente? ¿Y si es solo el derecho fundamental a ser visto? Permíteme interrumpir tu razonamiento. ¿Qué tal si te dijera que a menudo el odio disfrazado no se manifiesta en ataques, sino en la negativa a compartir tu alegría? ¿Has notado cómo algunas personas, al recibir buenas noticias, miran hacia otro lado, cambian de tema o responden con frases cortas y sin emoción? Esto no es neutralidad, es incomodidad. Es como si tu felicidad fuera una amenaza que expone la inactividad en la vida de la otra persona. Quiero invitarlos a interactuar conmigo. ¿Alguna vez compartieron un logro y sintieron que, en lugar de orgullo, la persona a su lado solo mostró frialdad? Si les ha pasado, compártanlo en los comentarios. Este tipo de historia no solo los fortalece a ustedes, sino también a quienes la leen, quienes necesitan reconocer que no están solos en este dolor. La ausencia emocional se presenta de maneras sutiles. A veces se presenta como una distracción constante. La persona nunca está realmente presente cuando le hablas. Otras veces se disfraza de racionalidad. No es gran cosa, no hay necesidad de emocionarse tanto. Es como si tu vida fuera demasiado pequeña para merecer atención, o demasiado grande para no causar incomodidad. Y esta paradoja es asfixiante. Estás atrapado entre sentirte indigno de atención cuando sufres e incómodo cuando celebras. Y aquí está la revelación. Esta ausencia no es pasiva, es activa, porque al negar la presencia, la otra persona envía un mensaje silencioso. Lo que sientes no me importa. Es un ataque tan invisible que parece normal, pero que poco a poco va minando tu autoestima. Empiezas a dudar de la legitimidad de tus emociones. Te convences de que quizá estás exagerando, de que es mejor callar. Pero invirtamos la lógica por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien celebró algo que hiciste con genuino entusiasmo? ¿Cuándo fue la última vez que al compartir tu dolor sentiste brazos invisibles apoyándote, incluso sin palabras? Compara ese recuerdo con la frialdad de quienes simplemente soportan tu presencia. Esta comparación es dolorosa, pero liberadora, porque muestra quién camina realmente a tu lado. Ahora permítanme crear un momento de suspenso. ¿Qué pasaría si les dijera que, a menudo, la ausencia emocional no es solo indiferencia, sino una forma de castigo silencioso? Piénsenlo. Cuando no se comportan como la otra persona desearía, cuando no cumplen sus expectativas, la represalia se presenta en forma de distanciamiento.
Retiran el afecto, retiran la atención y los dejan a la deriva hasta que ceden. Eso no es madurez, es manipulación. Y aquí hay otra pregunta para que reflexiones. ¿Has estado en relaciones donde tu dolor necesita ocultarse porque mostrar fragilidad significa abrir la puerta a la crítica en lugar de a la aceptación? ¿Cuántas veces te has sentido culpable no solo por cómo te sentías, sino por atreverte a mostrarlo? Eso no es preocuparse, es invalidación. El peso de vivir rodeado de ausencias emocionales es inmenso. Empiezas a adaptarte. Aprendes a dejar de contar tus victorias, porque estás cansado de ver miradas frías. Aprendes a ocultar tu tristeza, porque estás cansado de ser juzgado. Pero el precio es alto. Te pierdes en ti mismo. Es como si cada silencio fuera una tijera que corta pedazos de tu voz hasta que un día ya no sabes quién eres. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Estas personas suelen convencer a los demás de que son atentas, cariñosas y atentas. Para el mundo, son la imagen misma del cariño. Solo tú conoces el otro lado, el lado frío, el lado que no resuena con tu alegría ni abraza tu dolor. Y ahí es cuando la soledad se vuelve aún más pesada, porque no hay testigos de su ausencia. Te sientes loco, como si lo estuvieras inventando. Quiero que te detengas un momento y te preguntes esto. ¿Cuántas veces te has reprendido pensando que estabas siendo demasiado sensible? ¿Cuántas veces has dejado de hablar porque anticipaste la vacuidad de tu respuesta? Este autocontrol no es respeto, es miedo. Y vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Y aquí, muy directamente, les pido: dejen un comentario si alguna vez han tenido la experiencia de callar para evitar sentir el peso de la indiferencia de alguien cercano. No es exposición, es liberación. Al hablar, nombran el vacío, y nombrarlo es el primer paso para recuperar su voz. Pero quiero profundizar aún más. La ausencia emocional también se revela en momentos de comparación. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas no pueden simplemente alegrarse por ti? Siempre necesitan contar su propia historia, poner un ejemplo que les devuelva la atención. Compartes algo especial, y la otra persona responde con una anécdota que acapara toda la atención. No es casualidad, es lo habitual. Es como si tu vida se redujera constantemente para que la de la otra persona pareciera más grande. Y aquí viene un giro inesperado. ¿Alguna vez has notado que algunos vínculos funcionan como competencias encubiertas? Cada vez que creces, el otro se encoge, no porque hayas hecho algo mal, sino porque tu luz ilumina su oscuridad. Esto no es amistad, es rivalidad secreta. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirás reduciéndote para mantener vínculos que solo sobreviven cuando no brillas? ¿Hasta cuándo apagarás tu propia llama para que la otra persona no se sienta incómoda? Eso no es empatía, es autoabandono. Y este es el punto clave. Cuando alguien se retracta de tus victorias y tus penas, lo que está diciendo es: no puedo estar contigo tal como eres. Y esto, en el fondo, es una señal de odio disimulado. Un odio que no necesita expresarse con palabras porque ya se expresa en omisiones. En definitiva, la ausencia emocional duele más que el rechazo explícito, porque el rechazo directo te da la oportunidad de reaccionar, de defenderte, de poner límites. La ausencia te deja suspendido, en la duda, atrapado en un limbo donde ya no sabes si mereces afecto o no. Este es el terreno más fértil para que crezca el resentimiento silencioso. Y ahora quiero dejar una provocación que resonará en la siguiente parte. Si la ausencia ya es tan dolorosa,
¿Qué pasa cuando esa ausencia se convierte en difamación silenciosa, en palabras lanzadas a tus espaldas que corroen tu imagen ante los demás? ¿Estás listo para reconocer esta siguiente señal? Hay algo aún más devastador que la ausencia emocional. Cuando alguien no solo deja de estar a tu lado, sino que empieza a obrar en tu contra en silencio. Y aquí entramos en un terreno delicado pero inevitable, la rivalidad secreta y la difamación velada. Es en este punto cuando el odio oculto deja de ser solo una sombra y empieza a transformarse en acción. Si hasta ahora hemos hablado de ironía, consejos saboteadores y silencios calculados, ahora desenmascaramos un mecanismo aún más cruel. Cuando la otra persona no soporta tu felicidad y necesita, a toda costa, menospreciar para sentirse privilegiada. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas nunca pueden celebrar sus victorias? Puede que sonrían, incluso digan las palabras adecuadas, pero luego añaden una corrección, una comparación o una crítica sutil. Es como si hubiera una ley silenciosa. No puedes sentirte completo. Si logras algo, pronto aparece alguien que te quita el aliento emocional con un «pero fulano lo ha hecho mejor» o «ni siquiera es tan difícil». Y aquí está el detalle que pocos comprenden. Estas palabras no surgen por casualidad, surgen de una lucha secreta. Las investigaciones en psicología social demuestran que la envidia es una de las emociones más universales y a la vez más negadas. Estudios de la Universidad de Tilburg, Países Bajos, revelaron que más del 70% de las personas han admitido sentir envidia intensa hacia alguien cercano, pero solo el 10% lo admite abiertamente. La mayoría prefiere ocultar este sentimiento con gestos disimulados, ironía, bromas, frialdad. El odio secreto funciona exactamente así. No grita, insinúa. Y quizás el ejemplo más doloroso sea la difamación velada. Nunca se presenta en forma de acusaciones directas, sino como pequeñas distorsiones que se propagan como veneno. Es cuando alguien presenta una versión ligeramente alterada de los hechos, omite detalles esenciales o hace una insinuación aparentemente inocente. No hay que mentir para destruir, solo hay que sembrar la duda, y la duda es un veneno mucho más difícil de combatir que una mentira descarada porque corroe desde dentro. Imagine la siguiente historia. Una mujer trabaja durante años para conseguir un ascenso. Cuando por fin lo consigue, descubre que una compañera, a quien también consideraba amiga, ha empezado a difundir discretamente comentarios como «solo lo consiguió porque le cae bien al jefe» o «tuvo suerte, no es tan competente». Ninguna de estas frases son acusaciones directas, pero todas son suficientes para socavar su credibilidad ante los demás. Lo más cruel. Esta compañera incluso la abraza y le dice, «Felicidades, te lo mereces». Este es el retrato perfecto de una rivalidad secreta, elogios públicos, seguidos de una puñalada silenciosa por la espalda. Y aquí quiero hacerte una pregunta que podría inquietarte. ¿Alguna vez has sentido que de repente algunas personas se han distanciado de ti sin motivo aparente? ¿Has notado miradas diferentes, actitudes frías o cambios de comportamiento en tu círculo social sin saber por qué? A menudo, esto sucede porque alguien cercano te ha sembrado dudas. No fue una acusación explícita, sino frases cortas pronunciadas con precisión quirúrgica. Y al final, la imagen que los demás tenían de ti cambia sin que entiendas de dónde vino el golpe. Esta dinámica es tan común que incluso la ciencia le ha dado un nombre: asesinato de carácter silencioso. No es algo exclusivo de entornos profesionales o familiares, es un fenómeno humano,
Y lo sorprendente es que, según estudios sobre dinámica organizacional, más del 60% de los conflictos en las empresas no surgen de desacuerdos reales, sino de comentarios distorsionados entre bastidores. En otras palabras, lo que realmente destruye las relaciones no es el desacuerdo manifiesto, sino las palabras dichas en la sombra. ¿Y por qué alguien te haría esto? ¿Por qué un amigo, un familiar, alguien que comparte tu escritorio y tu vida diaria, sentiría la necesidad de sabotearte así? La respuesta puede doler, pero es necesario decirla, porque tu existencia, tal como es, amenaza la historia de vida de esta persona. Tu logro expone su estancamiento. Tu alegría ilumina la oscuridad en la que aún vive. Tu crecimiento se convierte en un reflejo de las frustraciones que prefiere no afrontar. Y, en lugar de lidiar con su propio dolor, elige la salida fácil: atacarte. Pero estos ataques no se dan a gritos, sino en susurros. No se dan con acusaciones, sino con dudas sembradas. Aquí es donde el odio secreto se muestra más sofisticado. Es como decir: no puedo destruirte de frente, así que voy a destruir cómo te ven los demás y, sobre todo, cómo empiezas a verte a ti mismo. Porque el efecto más devastador de la difamación no es externo, sino interno. Empiezas a dudar de ti mismo. Te preguntas si has dicho demasiado, si te has expuesto demasiado, si has dado pie a que te malinterpreten. Este cuestionamiento silencioso es el verdadero veneno. Porque cuando pierdes la confianza en tu propia percepción, cualquier palabra externa tiene más peso que tu voz interior. Y ahí es cuando te debilitas. Quiero interrumpir y preguntar: ¿alguna vez has escuchado indirectamente que alguien cercano habló mal de ti a tus espaldas? ¿Cómo te afectó? Comparte en los comentarios, porque estas historias ayudan a otros a darse cuenta de que no están solos. A menudo pensamos que somos casos aislados, pero cuando las voces se unen, queda claro: esto es más común de lo que crees. Otro aspecto sorprendente es cómo este tipo de hostilidad oculta se manifiesta en pequeños detalles sociales. Investigadores de la Universidad de California observaron que en grupos sociales, la exclusión sutil, como no ser invitado a una actividad, no mencionar a alguien en una conversación o interrumpir constantemente, tiene un impacto emocional equivalente a la agresión verbal directa. El cerebro humano, en resonancias magnéticas, reacciona al ostracismo social de la misma manera que reacciona al dolor físico. Esto explica por qué la difamación velada es tan dolorosa. No solo daña la imagen, sino también la supervivencia emocional. Y quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces has salido de una reunión con amigos o familiares sintiéndote incómodo, como si algo estuviera mal, pero no pudieras identificarlo? A menudo, esta incomodidad proviene de microinclusiones, miradas cruzadas, conversaciones interrumpidas. No es la agresión lo que destruye, sino la repetición de pequeños rechazos. Ahora les traigo una historia real que lo ilustra bien. En un estudio sobre el acoso silencioso entre adolescentes, uno de los relatos más impactantes fue el de una joven que, tras compartir su sueño de estudiar medicina, empezó a escuchar de sus compañeros frases como: «¡Guau! ¡Qué difícil es! ¿Estás segura de que es para ti?», o «He oído que fulana es mucho más inteligente, quizá tenga más posibilidades que tú». Poco a poco, este coro de pequeñas dudas la obligó a desistir de la idea. Años después, en una entrevista dijo: «No me rendí porque no quisiera, me rendí porque empecé a creer que no podía».
Esto demuestra que la rivalidad secreta no solo mata la autoestima, sino también los sueños. Y he aquí un hecho inesperado. Según el psicólogo Richard Dawkins, en sus estudios sobre el comportamiento social, las sociedades humanas han desarrollado mecanismos de sabotaje interno precisamente porque el crecimiento individual siempre amenaza la jerarquía del grupo. En otras palabras, difamar, competir en silencio y menospreciar a los demás no es solo un defecto de carácter aislado, sino un patrón humano ancestral que se activa cada vez que alguien brilla más de lo debido ante quienes se sienten inferiores. Pero he aquí la paradoja. Si este patrón es tan humano, ¿significa que debemos aceptarlo? ¿Deberíamos normalizar la rivalidad y la difamación como parte inevitable de la vida? No lo creo. Reconocer la raíz del problema no significa aceptarlo. Al contrario, es precisamente cuando comprendemos el mecanismo que podemos liberarnos. Lo que debes recordar es que la difamación velada no define quién eres, solo revela quién es la otra persona. Quienes hablan a tus espaldas revelan la profundidad de su propio vacío. Quienes necesitan menospreciar revelan cuánto detestan su propia sombra. Y aquí te dejo con una invitación a la reflexión. La próxima vez que notes señales de rivalidad secreta, en lugar de culparte, pregúntate, ¿qué en mi vida incomoda tanto a los demás? Esta pregunta no es vanidad, es lucidez. Porque si alguien necesita atacarte en la sombra, es porque tu luz es demasiado fuerte para ignorarla. Sin embargo, quiero prepararte. Si hasta ahora hemos hablado de rivalidad y difamación, aún hay un lado oscuro. Porque hay personas que no se conforman con competir o hablar mal de ti a tus espaldas. Hay personas que necesitan controlarte, moldear tus decisiones y dirigir tu vida como si fuera suya. Y este control no se presenta en forma de gritos ni imposición, sino disfrazado de preocupación. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra reflexión. Hasta ahora hemos recorrido juntos un camino de duros descubrimientos, la ironía disfrazada de humor, el falso aliado que sabotea en silencio, la ausencia emocional que te desgarra más que el rechazo abierto, la rivalidad secreta que convierte los logros en molestias y la difamación velada que socava tu imagen. También hemos visto cómo el control puede presentarse con un rostro comprensivo, pero bajo la superficie esconde la necesidad de dominación. ¿Qué tienen en común todas estas experiencias? No gritan, no se declaran, se corroen en silencio. Son señales de que alguien cercano puede albergar un odio tan profundo hacia ti que necesita ocultarse tras la máscara de la coexistencia. Y ahora es el momento de entrelazar todo esto para lograr una mayor comprensión. Porque identificarse no es suficiente. Tienes que decidir. No basta con ver las señales. Tienes que elegir qué hacer con ellas. La primera respuesta a todo esto es aceptar que el problema nunca fuiste tú. Este es el punto más liberador, pero también el más difícil de aceptar. Porque la lógica del odio disfrazado te hace creer que eres insuficiente, que exageras, que necesitas reírte de lo que no tiene gracia, agradecer lo que no ayuda y silenciar lo que duele. Pero la verdad es simple y devastadora. No eres responsable del resentimiento que otros llevan dentro. La incomodidad que genera tu presencia no es un reflejo de tu error, sino del espejo en el que te has convertido. Tu vida, sin quererlo, se enfrenta al estancamiento y la sombra de quienes no pueden reconciliarse con su propia historia. Esta es la raíz de todo el veneno que has sentido. Pero ¿qué hacer al respecto? Aquí reside la decisión que separa a quienes sobreviven a lo que los aprisiona de quienes verdaderamente eligen vivir.
El primer paso es reconocer que no hay manera de cambiar a la otra persona. Puedes intentar 1000 veces explicar, puedes preguntar, puedes esforzarte, puedes esperar, pero nada rompe la armadura de quienes no quieren transformarse. La transformación siempre es una elección individual, y cuando alguien elige alimentarse del resentimiento, los celos o la rivalidad, nada de lo que haga será suficiente para convertirlo en un aliado. Esta consciencia es dolorosa porque nos obliga a soltar el control que tanto deseamos sobre nuestros vínculos. Nos obliga a aceptar que la otra persona tiene límites que escapan a nuestro control. Aquí está el segundo paso: establecer límites claros. Esto no significa cortar lazos inmediatamente, sino romper el ciclo de desgaste. Cada vez que callas ante la ironía, la autorizas. Cada vez que te tragas una ausencia, la refuerzas. Cada vez que aceptas la manipulación disfrazada de cariño, te conviertes en cómplice de tu propio encarcelamiento. Un límite no es agresión, un límite es amor propio. Es decir, no vas a ir más allá de esto. Mi vida no es un escenario para tu frustración. Y entiende, a quien le importan tus límites nunca le importó tú, sino el control que tenía sobre ti. El tercer paso es recuperar tu voz. Tras años viviendo bajo las microheridas del odio velado, tendemos a creer que ya no sabes quién eres. Pero hay un detalle que puede cambiarlo todo. Tu identidad nunca fue destruida, solo silenciada. Está ahí, esperando ser reactivada. Puedes empezar poco a poco, compartiendo tus logros de nuevo con quienes realmente conectan contigo, aunque sean pocos. O permitiéndote sentir dolor sin disculparte. O atreviéndose a tomar decisiones sin pedir aprobación, incluso si cometes errores. Cada uno de estos actos es un fragmento de tu voz que regresa. Y aquí quiero contarles una historia real que ilustra este proceso. Una mujer de 62 años, tras décadas de convivir con un marido que menospreciaba sus ideas y amigos que se burlaban de sus logros, decidió volver a estudiar. Todos le decían que era inútil, que era demasiado tarde. Entró al aula en silencio el primer día, temerosa de no ser aceptada. 5 años después, defendió su tesis de maestría y dijo algo que se le quedó grabado. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo necesitaba volver a escuchar mi propia voz. Esta es la fuerza que surge cuando decides que el odio disimulado hacia los demás ya no marcará los límites de tu vida. Ahora bien, una estadística que podría sorprenderte. Según estudios de la Asociación Americana de Psicología, el 68% de las personas afirman permanecer en relaciones familiares, románticas o de amistad que reconocieron como tóxicas por miedo a la soledad o la culpa de abandonar a alguien. Esto significa que la mayoría hemos sacrificado años de nuestra vida en relaciones agotadoras, simplemente porque no queríamos lidiar con el peso de la separación. Pero aquí está la clave. El mismo estudio revela que, tras romper, el 82% afirmó sentir un alivio inmediato y al cabo de un tiempo una claridad emocional tan profunda que se preguntaban por qué no lo habían hecho antes. Este es el precio invisible de quedarse, la lenta erosión. Este es el beneficio de irse, la liberación que reorganiza todo en su interior. Y aquí quiero retarte directamente. ¿Cuántos de los vínculos que mantienes hoy existen solo porque temes la culpa de romperlos? ¿Cuántos sobreviven porque temes ser tildado de egoísta, desagradecido o insensible? Pero, ¿es egoísta proteger tu paz? ¿Es ingratitud preservar tu integridad? ¿O es este, en el fondo, el mayor acto de respeto por uno mismo que cualquiera puede ejercer? La conclusión intelectual de este camino es esta. Las relaciones solo son sanas
cuando hay reciprocidad. El afecto no puede ser unilateral, el apoyo no puede ser selectivo, el respeto no puede ser condicional. Quienes te aman de verdad no te menosprecian, no te sabotean, no se aíslan, no compiten, no te difaman ni te controlan. Quienes te aman de verdad vibran con tu luz, respetan tu silencio y celebran tu autonomía. Y si alguien no es capaz de esto, no importa si es un amigo de la infancia, un pariente consanguíneo o una pareja de décadas. Ese vínculo no vale la pena mantenerlo. El cierre emocional es este. Elegir alejarse de alguien que te envenena en silencio no es debilidad, es valentía. Es el acto más grande de amor propio, porque el amor verdadero comienza cuando decides que nunca más te abandonarás. Esta decisión duele, genera culpa, trae silencio, pero poco después da paso a algo que quizá no hayas sentido en mucho tiempo. Paz. Paz que no es la ausencia de conflicto, sino la ausencia de guerra interna. Paz que surge cuando ya no necesitas censurarte, cuando tu energía ya no se gasta en defenderte. Y ahora quiero dejarles un consejo práctico. No basta con observar, reflexionar y estar de acuerdo. Es hora de actuar. Prueben este ejercicio. Toma un trozo de papel y escribe los nombres de las personas más cercanas a ti. Junto a cada nombre, escribe cómo te sientes después de pasar tiempo con esa persona. Liviano o pesado, energizado o agotado, visto o ignorado. Identifica patrones. ¿Quién siempre celebra tus logros? ¿Quién siempre los menosprecia? ¿Quién solo está ahí cuando necesitas algo? Establece hoy un límite claro con al menos una de estas personas. Podría significar dejar de compartir ciertos aspectos de tu vida, decir no por primera vez o simplemente alejarte en silencio. Observa lo que sucede en tu interior después de este acto. Si sientes paz, aunque esté mezclada con culpa, es señal de que tomaste la decisión correcta. Este es el primer paso para implementar en tu vida todo lo que hemos discutido hasta ahora, y también es el punto de partida para lo que exploraremos en el siguiente paso. ¿Por qué alejarse de las cosas tóxicas es esencial, pero no suficiente? Necesitas aprender a reconstruirse después del desgaste emocional. Necesitas aprender a verte sin los filtros que otros te han puesto. Necesitas reaprender a vivir tu propia vida. Quizás lo más difícil de todo este viaje no sea identificar quién te lastimó, quién te saboteó, quién te abandonó o quién te controló. Quizás lo más difícil sea lo que viene después. Mirarte a ti mismo y darte cuenta de que, en el proceso de protegerte, adaptarte y sobrevivir, terminaste perdiéndote. Porque la verdad es esta: cuando alguien nos menosprecia, se burla de nosotros, nos silencia o nos compara, el impacto no se queda solo en la relación, permea nuestro ser. Se instala en capas invisibles hasta que un día, sin darnos cuenta, empezamos a dudar de nuestra propia voz. Y aquí es donde debemos empezar, a reconstruir. Reconstruirse no es sencillo, no es rápido y definitivamente no es cómodo. Es como volver a aprender a caminar tras años de cojear. Tus músculos olvidan, tu mente duda, tu cuerpo se resiste, pero poco a poco, paso a paso, la memoria regresa, la confianza regresa, la libertad reaparece. Este es el camino a la etapa final. Comprender que puedes vivir sin las cadenas emocionales que te han mantenido cautivo durante tanto tiempo. Quiero que imagines un momento de silencio absoluto. Estás solo en una habitación, sin nadie alrededor, sin voces que opinen, sin miradas que juzguen, solo tú. Y en ese espacio vacío, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas ser nada más que tú mismo. Parece simple,
Pero es en ese momento que muchos se dan cuenta de lo dependientes que se han vuelto de la mirada ajena. La soledad, que debería ser un refugio, se convierte en desesperación porque revela el vacío de una identidad siempre moldeada para agradar. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Sabes cómo estar contigo mismo? ¿Puedes soportar tu propia compañía? Esta es quizás la mayor herida que dejan las relaciones tóxicas. Nos enseñan a creer que necesitamos ser moldeados para ser aceptados. Y cuando finalmente nos alejamos de estas personas, nos damos cuenta de que ya no sabemos quiénes somos sin ellas. Por lo tanto, reconstruir no se trata solo de cortar lazos, se trata de aprender, desde cero, a reconocernos a nosotros mismos. Y aquí hay un punto que debe ser claro. No eres lo que decían que eras. No eres la persona exagerada que no sabe jugar. No eres el soñador ingenuo que necesita cautela. No eres la persona frágil que siente demasiado. No eres la persona egoísta que solo piensa en sí misma. Estas narrativas eran proyecciones, eran las lentes distorsionadas de quienes no soportaban tu autenticidad. Lo que eres solo se puede descubrir cuando tienes el coraje de despojarte de estas versiones impuestas y finalmente escuchar tu propia voz. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se aprende a escucharse después de tantos años de ruido externo? La respuesta puede parecer desconcertante, a través del silencio. El silencio que una vez fue vacío, se convierte en tierra fértil. Es en este silencio que empiezas a percibir qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles son ecos de las críticas de los demás. Es en este silencio que te das cuenta de lo que realmente deseas y de lo que solo deseabas ser aceptado. Es en este silencio que finalmente encuentras el coraje para ser imperfecto sin sentirte inadecuado. Y hay algo muy curioso. Investigaciones recientes en neurociencia demuestran que el cerebro humano es extremadamente flexible, capaz de crear nuevas conexiones hasta el final de la vida. Esto significa que, incluso si has pasado décadas creyendo en narrativas que te disminuyeron, puedes, a partir de ahora, reprogramar tu percepción. Puedes aprender a construir nuevas historias internas. Puedes desarrollar nuevos hábitos emocionales. No hay edad ni tiempo perdido para reconstruirte. Solo existe la opción de comenzar. Quiero compartir una historia que escuché una vez. Un hombre de 70 años, tras un largo matrimonio marcado por años de críticas y desprecio, decidió aprender a pintar. Nunca había cogido un pincel, pero al empezar, descubrió algo transformador. No se trataba solo de pintar, sino de permitirse cometer errores sin ser juzgado. Cada línea torcida, cada mancha, era una victoria. Dijo, en la pintura no hay error, solo hay expresión. Así recuperé mi alma. Esta historia demuestra que reconstruir no se trata de ser perfecto, sino de permitirse existir de nuevo. Y esta es la reflexión que quiero que hagas ahora. ¿Qué has estado posponiendo por miedo a lo que otros puedan ver? ¿Qué te has perdido porque alguien te convenció de que no eras capaz, de que eras ridículo, de que era demasiado tarde? Estas preguntas no son retóricas, son invitaciones, porque en cada respuesta hay un trocito de vida que aún espera florecer. Pero no te equivoques, reconstruirte requiere valentía, requiere la disposición a afrontar la culpa, la duda y la incomodidad. Requiere la madurez para aceptar que algunas personas nunca reconocerán tu cambio, que algunos seguirán diciéndote que exageras, que eres egoísta, que te has vuelto loco. Pero ¿sabes la belleza de esto? Cuando realmente te reconstruyes, esas voces ya no importan.
Se convierten en simples ruidos distantes, incapaces de sacudir a quienes finalmente han aprendido a valerse por sí mismos. Y necesito recordarte algo fundamental. La vida no espera a que estés listo. Sigue sucediendo, con o sin tu valentía. Cada día que permaneces atrapado en ataduras que te corroen es un día que podrías haber usado para escribir una nueva historia. No se trata de apresurarse, sino de urgencia, porque vivir adaptado a la incomodidad no es vivir, es simplemente sobrevivir. La reconstrucción también requiere un replanteamiento. Es necesario ver las cicatrices no como signos de debilidad, sino como prueba de resiliencia. Cada ironía asimilada, cada ausencia soportada, cada difamación enfrentada, ha dejado su huella. Pero estas marcas no tienen por qué ser heridas abiertas. Pueden convertirse en mapas que te recuerden a dónde no quieres volver, mapas que muestren la fuerza que desconocías tener. Y aquí va un dato inesperado. Estudios de psicología positiva demuestran que las personas que han experimentado relaciones tóxicas y han logrado reconstruirse emocionalmente tienen mayores niveles de resiliencia y claridad de valores que quienes nunca se han enfrentado a tales vínculos. En otras palabras, el dolor experimentado puede transformarse en combustible. No para romantizar el sufrimiento, sino para demostrar que puede ser la materia prima para una versión más consciente, lúcida y libre de uno mismo. Pero hay un problema. Nadie se reconstruye solo. La soledad es necesaria al principio, pero el crecimiento pleno requiere conexión. Pero ahora, a diferencia de antes, ya no buscas conexiones por necesidad, sino por elección. Ya no necesitas aprobación, deseas reciprocidad. Ya no te moldeas, te ofreces por completo, y eso lo cambia todo. Porque cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, la presencia de la otra persona se convierte en un añadido, no en una necesidad. Quiero que pienses, ¿quién en tu vida se alegra de verdad de tus logros? ¿Quién acepta tu dolor sin apresurarse a arreglarte? ¿Quién respeta tus decisiones incluso cuando no están de acuerdo? Estas personas existen, aunque sean pocas, y son quienes deben llenar el vacío que antes ocupaban los vínculos tóxicos. No porque necesites reemplazos, sino porque mereces experimentar lo que es estar en relaciones donde tu luz no sea una molestia, sino una inspiración. Y quizás el paso más transformador de todos sea este: perdonarte. Perdonarte por haber permanecido tanto tiempo atado a unas ataduras que te debilitaron. Perdonarte por creer las mentiras que te dijeron. Perdonarte por callar cuando querías gritar. Este perdón no es autocomplacencia, es liberación. Porque mientras te condenes por el pasado, seguirás atrapado en él. La verdadera reconstrucción comienza cuando te permites avanzar sin cargar con el peso de la culpa. Y aquí está la conclusión de esta reflexión. Ya no necesitas adaptarte a la incomodidad. Ya no necesitas vivir disculpándote por existir. Ya no necesitas atenuar tu luz para evitar causar incomodidad. Tienes derecho a vivir una vida plena, auténtica y plena. Este derecho no necesita ser concedido por nadie. Ya es tuyo. Siempre lo ha sido. Simplemente estaba enterrado bajo las capas de dolor que ahora has aprendido a reconocer. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya diste el primer paso. Reconocer es siempre el comienzo de la transformación. De ahora en adelante, cada decisión que tomes puede ser un ladrillo para reconstruir una vida donde no te conformes con menos de lo que mereces. No es un camino rápido, pero es un camino verdadero. Y al final, te darás cuenta de que no has perdido nada al dejar atrás los lazos tóxicos. Al contrario,
te has ganado a ti mismo.